Bienvenidos a un nuevo vídeo y tenía muchísimas ganas de sacar este vídeo. Tenemos que tener en cuenta, y sé que a mucha gente, con perdón, le va a picar el culo, pero vamos a intentar abrir nuestra mente, vamos a intentar pensar con claridad y tener en cuenta que esto en gran parte también es una opinión, aunque me esté basando en evidencia y me esté basando también en la evidencia de un investigador con el que he hablado recientemente acerca de este tema. Y vamos a hablar de la sentadilla. Y vamos a tratar solo una pequeña parte de por qué, para mí es más importante realmente, por qué la sentadilla profunda va a ser mejor para las ganancias de salto vertical y velocidad, mejor que la sentadilla parcial. ¿Vale? Primero, se piensa que la sentadilla parcial, es decir, un cuarto, unos 60 grados de rodillas, dejo una imagen para que veáis exactamente a qué me refiero con cada una de las sentadillas, se piensa que es mejor. La hipótesis y algunos estudios han demostrado que es mejor a la hora de mejorar el salto vertical, a la hora de mejorar la velocidad, y hoy vamos a hablar de por qué no es así desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco, mi experiencia y la investigación y la opinión de muchos otros, tanto deportistas como preparadores físicos. Voy a utilizar un estudio realizado por Jesús Pallarés en 2019, ¿vale? Más o menos se publicó en 2019, la fecha no es 100% exacta, pero vamos a ver el porqué y lo que se habla. Primero vamos a hablar del por qué se habla de que la sentadilla parcial es mejor para las ganancias de salto vertical. Hay varias hipótesis, pero voy a tratar las más importantes. La primera de todas, y que se ha utilizado, varios preparadores físicos muy conocidos han hablado de esto hace muy poco. La primera es la generación de fuerzas pico, ¿vale? Sabemos que las fuerzas pico que se producen en las sentadillas de un cuarto, de 60 grados, incluso las de 90 grados, son mayores que las que se producen en una sentadilla completa. Estas fuerzas pico se producen alrededor del segundo, de los 1000 milisegundos, 750 aproximadamente, dependiendo, por supuesto, de la carga, etcétera, etcétera. Entonces, se achaca que una sentadilla que genere mayores fuerzas pico en menor tiempo, por esa similitud, digamos, de producción de fuerzas, va a transferir mejor al salto. Más adelante vamos a ver un poco por qué no, pero primero os voy a dar una guía. Si buscamos la similitud total, siempre estamos pensando en acercarnos lo máximo posible a la similitud. Sin embargo, estamos produciendo fuerzas pico en una sentadilla de cuarto en un segundo o incluso un poquito más, cuando las fuerzas pico se producen a mucha mayor velocidad que eso, que son entre 200 y 300 milisegundos 300 milisegundos en pliometría. Ya no estamos hablando de sprint, que son mucho menores, son mucho mayores las velocidades, mucho menor el tiempo en el que se producen esas fuerzas, ¿vale? Eso nos da un poco que pensar en el sentido de por qué estamos buscando siempre similitud y realmente ni siquiera es tan símil a la producción de fuerzas de la que estamos hablando en el trabajo de peso corporal, de partido. Y otros estudios, y esto lo hablamos bastante con Jesús, el por qué otros estudios han sacado resultados en los que se justifica que la sentadilla de un cuarto da mejores resultados que la sentadilla media o que la sentadilla completa a la hora de mejora de salto vertical y a la hora de mejora de velocidad. En estos estudios hay muchas otras variables, ¿vale? Si nosotros queremos determinar con claridad cuál es la sentadilla que mejor va a transferir a nuestro deporte, tenemos que saber cómo ese ejercicio aislado va a actuar en nuestro cuerpo, qué respuestas fisiológicas va a provocar. En estos otros estudios hay muchas otras variables, muchos otros ejercicios, una metodología de entrenamiento detrás que combinan con trabajo de pliometría, de velocidad, como es el entrenamiento de un deportista normal, pero tenemos que tener en cuenta que si le metes el mismo volumen a un entrenamiento en el que hay muchas variables, de una sentadilla completa que produce mucha mayor fatiga, tanto en trabajo total como en tiempo total realizado, tiempo bajo tensión, etcétera, etcétera, muchísima mayor fatiga en una sentadilla completa, metes el mismo volumen que meterías de una sentadilla parcial, que va a tener mucha menor fatiga. Y esto es una hipótesis mía, completamente mía, de nadie más. Vamos a provocar mucha mayor fatiga
Por lo tanto, es más difícil que veamos resultados. Vamos a tener que realizar una programación acorde, porque sí que utilizamos unos porcentajes acordes, ya que vamos a poder levantar mucho más peso en un cuarto de sentadilla que en una sentadilla completa. ¿Por qué no ajustamos también los volúmenes? Aunque esto va a ser muchísimo más difícil ir determinando el volumen total. Pero ¿por qué no lo ajustamos? Pero no se ajusta en los estudios. Por lo tanto, el que realiza una sentadilla completa está metiendo muchísimo más volumen de trabajo, muchísima mayor fatiga. Probablemente los resultados no sean óptimos si estamos metiendo tanta fatiga, ¿vale? Estos son las hipótesis que se han planteado, otros estudios que se han tratado y mi opinión sobre esto, ¿vale? Porque esto no es tan válido como se cree desde mi punto de vista. Si miramos al estudio de Jesús, que se realizó en 2019, vemos que compararon la sentadilla completa, la sentadilla media, es decir, 90 grados de flexión de rodilla, y la sentadilla cuarto, digamos, o la sentadilla alta. Una vez más os dejo los diagramas para que veáis específicamente qué tipos de sentadillas se utilizaron. Resultados directamente, os los muestro, ¿vale? Si miramos los resultados del estudio en los test funcionales, digamos, de salto vertical, de velocidad y velocidad media propulsiva, ganaba la sentadilla completa. Y la sentadilla en cuarto provocaba más casos de dolor y molestias, simplemente porque estamos levantando cargas muchísimo mayores en un rango de movimiento menor, ¿vale? Por todo lo contrario, que se piensa que al hacer la sentadilla más alta se va a incidir menos en el dolor y en las lesiones, cuando eso se ha demostrado aquí que no es así, y si nos planteamos aspectos biomecánicos vemos que tampoco es así, ¿vale? A la hora de tema de minimizar el riesgo de lesiones, etcétera, etcétera. Pero vemos que eran superiores a la hora de mejorar estos test funcionales de salto de velocidad. Entonces, cuando nos fijamos en la gráfica, esto es una orientación, una pequeña, he plasmado la gráfica como he podido, os dejo la gráfica en pantalla para que lo veáis más a fondo. Vemos lo que Jesús me estuvo explicando un poco más a fondo, ¿vale? Él me estuvo explicando la teoría detrás de este estudio, del por qué, porque una vez tú sacas estos resultados y ves que esta sentadilla es la que mejor transfirió, y tenemos que tener en cuenta que solo hicieron sentadilla los sujetos, no hicieron nada más, no hay nada que pueda intervenir dentro del estudio. Es decir, la transferencia es pura y dura la que estamos viendo, solo sentadilla. La hipótesis que ellos sacaron es que dentro de los 3 ejercicios, en la sentadilla completa observaban el mayor sticking point, ¿vale? El sticking point es ese punto del levantamiento que es más difícil, ese punto que si lo completas, sabes seguro que vas a completar el levantamiento. Entonces, el sticking point que había dentro de la sentadilla completa era el mayor de todos. Dentro de la sentadilla media había un pequeño sticking point y dentro de la sentadilla en cuarto no había nada de sticking point. Y en algunos de los casos, como por ejemplo en el de velocidad de sprint, no vieron ninguna mejora en la sentadilla en cuarto. Entonces, lo que se intenta averiguar aquí es si realmente ese sticking point es donde se producen las mayores adaptaciones a nivel neuromuscular, que es lo que estamos buscando con el trabajo de fuerza, y en otros vídeos trataremos un poco más esto, el tema de la transferencia, etcétera, etcétera. Pero es donde, cuando estamos realizando el trabajo de fuerza, buscamos las mayores adaptaciones a nivel neuromuscular para mejorar nuestro rendimiento. Entonces, las características de este sticking point fueron que la velocidad llega a ser casi cero, es decir, llegas a un punto en el que casi el movimiento es cero, te paras por completo, aunque sigues empujando la barra con la máxima intencionalidad. Entonces se producen dos cosas muy importantes: velocidad casi cero y máxima intencionalidad, que son súper importantes y son las que caracterizan este sticking point, y donde se producen las mayores adaptaciones neuromusculares. Por lo tanto, si sacamos esto en conclusión de por qué la sentadilla profunda es mejor, yo saco una conclusión aparte de esto. Si nosotros queremos trabajar en diferentes ángulos estas adaptaciones neuromusculares, ¿por qué no buscamos ejercicios, aparte de esta sentadilla completa, que van a provocar las mismas características que un sticking point? Máxima intencionalidad y velocidad casi cero o incluso cero. Y estos son los isométricos máximos, overcoming isometrics. Estos son los ejercicios en los que tú empujas contra un objeto completamente inmóvil, ¿vale? En pantalla os dejo bastantes vídeos donde lo podéis ver. Es el ejercicio que tiene las características
tal cuales de un sticking point. Si nosotros sacamos en conclusión de este estudio que el sticking point es la parte en la cual se producen las mayores adaptaciones neuromusculares, y esta es mi hipótesis, no es suya, ¿vale? No quiero sacarlo de contexto, vemos que probablemente los isométricos máximos van a provocar las mayores adaptaciones neuromusculares en todos los ángulos del rango de movimiento en los cuales la trabajemos. Por lo tanto, la sentadilla profunda queda bastante claro aquí que es la mejor para conseguir estas adaptaciones a nivel de fuerza, y luego en otros vídeos trataremos el tema de la transferencia, pero si queremos mejorar nuestro salto vertical, nuestra velocidad media propulsiva, minimizar nuestro dolor, nuestro riesgo a lesionarnos, la sentadilla profunda va a ser la mejor opción, sin lugar a dudas. Y necesitamos trabajos y esfuerzos dinámicos, eso está claro. Pero tenemos que tener en cuenta también que si encontramos estas características, los isométricos máximos van a ser la mejor opción, sin ninguna duda, para provocar estas adaptaciones a la vez que implementamos una sentadilla completa. Por lo tanto, dentro de los comentarios podéis dejarme vuestra opinión, podéis dejarme lo que pensáis. En Instagram podéis hablarme por mensaje directo, yo estoy encantado de debatir y hablar de esto. En el podcast con Jesús Pallares hemos hablado de esto más a fondo y podéis verlo también en YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.